Falta un año para que todo se vaya a la verga. Londres, 2027. El ser humano más joven del planeta acaba de morir a los 18 años. No hay bebés, no hay futuro. Y la esperanza es un lujo que nadie puede pagar. Porque, efectivamente, la humanidad ha dejado de tener hijos. No por una guerra nuclear, no por una invasión alienígena, no por un virus zombie. La razón es simple. El fin de la esperanza. Porque eso es realmente lo que muestra Hijos de los Hombres. Una civilización que ya no cree en el mañana. Y lo más inquietante es que muchas de las cosas que plantea la película ya existen hoy. Porque esta producción del 2006 es más un documental del presente que una distopía del futuro. Crisis migratorias, estados cada vez más autoritarios, desinformación, terrorismo, campos de refugiados, sociedades agotadas emocionalmente. Todo envuelto en una puesta en escena brutalmente realista, que hace que esta película no parezca ciencia ficción, sino un largo reportaje del futuro. Hoy vamos a analizar Hijos de los Hombres, desde un punto de vista social, político y humano. Hablaremos del miedo, del poder, de la decadencia de Occidente, de los refugiados, de la manipulación del Estado, pero también de algo mucho más raro, la esperanza. A diferencia de otras distopías como Blade Runner o los Juegos del Hambre, aquí no hay naves espaciales ni tecnología reluciente. Es un mundo que se cae a pedazos por falta de mantenimiento. Es el desgaste de la civilización. El antecedente no es solo literario, es visual, bebiendo directamente de la iconografía de la guerra de Irak y los conflictos en los Balcanes. La premisa de Hijos de los Hombres es sencilla y aterradora. La humanidad se ha vuelto infértil. Han pasado 18 años desde el último nacimiento humano, y eso cambia absolutamente todo. Porque cuando una sociedad pierde el futuro, también pierde el sentido. La película ocurre en 2027, pero el verdadero colapso no es tecnológico ni militar, es psicológico. La gente sigue trabajando, los gobiernos siguen funcionando, los trenes siguen circulando. Pero el alma del mundo ya murió. Eso es precisamente lo que hace tan poderosa esta distopía. No muestra un apocalipsis explosivo, muestra una lenta descomposición. Y aquí aparece uno de los grandes temas políticos de la película: el agotamiento de las democracias modernas. El Reino Unido de Hijos de los Hombres sigue llamándose democracia, pero claramente ha evolucionado hacia un estado totalitario, obsesionado con el control. La propaganda está por todas partes. La policía militarizada actúa con brutalidad. Los inmigrantes son perseguidos como animales. Y lo inquietante es que nada de esto parece exagerado. Después del 11S, del miedo al terrorismo y de la paranoia estatal de principios de los 2000, muchas democracias occidentales empezaron a justificar sistemas de vigilancia cada vez más agresivos. La película captura exactamente ese clima político. Y el mensaje parece claro: cuando una sociedad tiene miedo, está dispuesto a entregar la libertad a cambio de seguridad. Y eso conecta directamente con autores como George Orwell o Huxley. Pero Hijos de los Hombres no copia simplemente 1984 o Un Mundo Feliz. Hace algo más moderno. Muestra un autoritarismo burocrático, cotidiano, administrativo. No hace falta un gran dictador visible. El sistema funciona solo. La premisa de la infertilidad es una metáfora poderosa. Si no hay niños, no hay mañana. Y si no hay mañana, las estructuras sociales se vuelven nihilistas o tiránicas. Cuarón nos muestra una sociedad vulnerable, que ante el miedo a la extinción se aferra a lo peor de sí misma. Uno de los aspectos más escalofriantes de la película es cómo trata el tema de los inmigrantes. En el mundo de Hijos de los Hombres, Reino Unido se vende como el último país estable del planeta. Y eso convierte a los refugiados en enemigos internos. Los llaman falles. Los encierran en jaulas, los deportan, los golpean públicamente. Y aquí la película deja de ser ciencia ficción incómodamente rápido. Las imágenes recuerdan a campos de refugiados reales, detenciones masivas
crisis migratorias europeas, guerras en Oriente Medio e incluso material documental de conflictos contemporáneos. La película nunca explica demasiado el contexto mundial, y eso es brillante, porque el caos se siente más real precisamente por esa falta de información. Como en la vida real, la gente común rara vez entiende completamente el colapso geopolítico que la rodea, solo vive sus consecuencias. Además, Hijos de los Hombres plantea algo muy importante. El miedo convierte a las personas vulnerables en chivos expiatorios, como está pasando hoy en día. Cuando una sociedad entra en crisis, siempre necesita señalar culpables. Los extranjeros, los pobres, los diferentes. Y eso ha ocurrido históricamente una y otra vez. Desde regímenes fascistas hasta democracias modernas en crisis. La película no está hablando únicamente del futuro, está hablando del presente. Y ese es todo el marco en el que se mueve el protagonista, Theo, interpretado por Clive Owen. Representa perfectamente a ese mundo agotado. Theo no es el héroe clásico, no quiere salvar el mundo, no cree en revoluciones, no tiene ideales, es un hombre roto. Y eso es importante porque Hijos de los Hombres no trata sobre héroes épicos. Trata sobre personas comunes intentando sobrevivir moralmente en una sociedad enferma. Theo perdió a su hijo, perdió a su pareja, perdió la fe en todo, hasta que aparece Ki. Y ahí empieza el verdadero núcleo emocional y simbólico de la película. Ki es la primera mujer embarazada en casi 2 décadas. Ki no es una virgen inmaculada en un pesebre de oro, es una inmigrante africana, una Fuji, alguien a quien la sociedad ha deshumanizado. Al poner la salvación de la especie en manos de la persona más vulnerable del sistema, Cuarón lanza una crítica feroz. El futuro no depende de los poderosos en sus torres, sino de aquellos a quienes intentamos mantener fuera de nuestras fronteras. Y sí, la película está llena de simbolismo religioso. Una mujer perseguida que carga con el único bebé capaz de salvar a la humanidad. Un viaje de protección. Un nacimiento casi milagroso. Un establo improvisado. Personas que se detienen en medio de la guerra al escuchar llorar al bebé. Las referencias al cristianismo son evidentes. Pero lo interesante es que la película no usa la religión de manera dogmática. Usa el simbolismo religioso como lenguaje universal de esperanza. Porque el bebé representa algo más grande que una persona. Representa la posibilidad de un futuro. Y eso provoca algo increíble en una sociedad completamente brutalizada. Durante unos minutos la violencia se detiene. Soldados y rebeldes bajan las armas. Todos observan en silencio. Es probablemente una de las escenas más poderosas del cine moderno, porque plantea una pregunta muy humana. ¿Puede una sola chispa de esperanza devolvernos nuestra humanidad? Mucha gente confunde esperanza con optimismo, pero Hijos de los Hombres nos enseña que son cosas distintas. El optimismo es pensar que todo saldrá bien. La esperanza en esta película es una forma de resistencia. Theo, que comienza la película como un hombre roto, sin fe y sin razones para vivir, termina sacrificándolo todo por una posibilidad que él mismo no verá. Su camino es el de un héroe reacio que encuentra su redención no en grandes victorias políticas, sino en un acto de fe ciega por el futuro de alguien más. Técnicamente, Hijos de los Hombres es una obra maestra. Los famosos planos secuencia de Alfonso Cuarón no son simples demostraciones de virtuosismo. Tienen una función narrativa. Nos meten dentro del caos. La cámara de Emanuel Lubezki no parece cinematográfica, parece humana. Tiembla, corre, se golpea, respira. Eso hace que la violencia se sienta brutalmente real. Especialmente en escenas como la emboscada del coche, el asalto final en Best Hill o la secuencia de combate urbano entre militares y rebeldes. La cámara se mancha de sangre, se llena de polvo, sientes que estás ahí, huyendo entre las balas. Esto le da un tono documental de guerra que refuerza el mensaje social. Esto no es una fantasía, es una posibilidad. Estas escenas influyeron enormemente en el cine posterior, y además conectan a la película con algo muy concreto, el lenguaje visual del periodismo de guerra. Muchas imágenes parecen inspiradas en conflictos de Oriente Medio, en Bosnia, en Irak, Palestina, disturbios urbanos contemporáneos. La película quiere que el espectador sienta que esto podría ocurrir mañana, no dentro de 100 años, mañana.
Hijos de los Hombres nos advierte que la verdadera infertilidad no es biológica, sino espiritual y moral. Es la incapacidad de ver al otro como un igual y de cuidar el mundo que dejaremos atrás. Y lo impresionante es que Hijos de los Hombres envejeció demasiado bien, porque muchas de sus preocupaciones siguen completamente vigentes. Crisis migratorias, polarización social, agotamiento colectivo, autoritarismo, miedo permanente, pérdida de confianza institucional. Incluso la sensación emocional de la película se parece mucho al mundo posterior a pandemias, guerras y crisis globales. Y quizás por eso sigue impactando tanto, porque no habla únicamente del fin de la humanidad biológica, habla del riesgo de perder nuestra humanidad moral. El final de Hijos de los Hombres no es completamente feliz, pero tampoco es nihilista, y eso es la diferencia de muchas distopías modernas. La película dice algo muy simple: mientras existe esperanza, todavía existe humanidad, aunque sea pequeña, aunque sea frágil, aunque parezca imposible. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que esta película sigue siendo tan poderosa, porque no nos asusta solo por su oscuridad, nos conmueve porque todavía cree que podemos salvarnos. ¿Crees que Hijos de los Hombres se parece cada vez más al mundo actual? ¿O piensas que la película exagera deliberadamente nuestros miedos sociales y políticos? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan los análisis de cine desde un punto de vista político y social, suscríbete, porque vienen más videos como este. Nos vemos en el próximo análisis.